«Vivirás en la calle, basura», me gritó, mi propia hija. Las cenizas del único hogar que construí en mi vida todavía humeaban. Ella pensó que cobraría el dinero del seguro y se haría rica. Pero había algo que no sabía. Al quemar esa casa, ella misma había activado mi plan de venganza de 10 años. Y esa póliza de seguro era en realidad la llave de su celda. Mi nombre es Leonardo. Tengo 67 años. Estas manos son las manos de un hombre que dedicó su vida a la madera, callosas, agrietadas, pero honestas. Di mis años trabajando 12 horas diarias en mi taller, respirando aserrín, creando muebles que durarían generaciones. Adquirí una sola posesión verdadera, esa modesta casa que construí con mis propias manos, con mi sudor en cada viga y mi amor en cada rincón. Esa casa era mi fortaleza y mi memoria. El recuerdo de mi esposa Clara, que murió hace 5 años, todavía vivía en esas paredes, en la cocina donde preparaba su famoso estofado, en el jardín donde plantábamos tomates cada primavera. Las risas de mi hija Selena cuando era pequeña resonaban en cada habitación, o eso me gustaba creer, porque la niña que jugaba en ese suelo de madera había desaparecido hace mucho tiempo. Selena, mi única hija de 32 años, la niña de mis ojos que se convirtió en mi pesadilla. No sé exactamente cuándo cambió. Quizás fue gradual como el óxido que corroe el metal, o quizás fue repentino como un cristal que se quiebra. Su ambición se había convertido en avaricia pura. Su deseo de una vida mejor se transformó en desprecio por todo lo que no brillaba con oro. Ya se había gastado mi dinero de jubilación hace 3 años cuando vino con esa historia de una inversión segura, con lágrimas falsas en los ojos y promesas vacías en los labios. Firmé todo sin leer porque confiaba en ella, porque era mi hija y los padres confían en sus hijos. El dinero se evaporó en meses, se convirtió en ropa de diseñador, en un auto deportivo rojo, en vacaciones en las Maldivas que vi en sus redes sociales mientras yo comía lentejas por 3ª vez en la semana. Pero sus ojos siempre querían más. Siempre miraban con hambre lo único que me quedaba, la casa que era mi refugio y mi fortaleza. Yo la veía observar las paredes cuando me visitaba cada vez con menos frecuencia, calculando mentalmente el valor de cada metro cuadrado, imaginando ya no un hogar, sino una transacción financiera. Esa noche del 15 de marzo fue la noche en que todo cambió para siempre. Dormitaba en mi viejo sillón del salón, ese mueble que yo mismo había tapizado 30 años atrás, cubierto con la manta de lana que mi madre había tejido antes de morir. Había pasado la medianoche y la casa estaba en silencio, ese silencio pesado de las casas donde vive una sola persona. Un olor extraño me despertó. No era el familiar aroma a pino de mi taller, que siempre impregnaba la casa. Tampoco era el olor a café que a veces preparaba antes de dormir. Era algo químico, algo artificial y peligroso. Un olor que activó alarmas primitivas en mi cerebro. Humo negro y espeso comenzó a filtrarse bajo la puerta del salón, como dedos oscuros buscándome. Cuando abrí los ojos completamente, vi una luz anaranjada y diabólica bailando bajo la rendija de la puerta. El pasillo que llevaba a mi habitación estaba en llamas. Las cortinas que Clara había cosido a mano ardían como antorchas. El papel tapiz que habíamos elegido juntos se derretía en burbujas negras. Grité su nombre por instinto aunque sabía que estaba muerta hace años. ¡Clara! Luego grité el nombre de mi hija. ¡Selena, hija mía! Pero no había nadie en casa, solo estaba yo atrapado en mi propio salón, mientras las llamas devoraban décadas de recuerdos y esfuerzo. La ventana del salón fue mi salvación. La rompí con una lámpara de bronce que me había regalado mi esposa en nuestro 20º aniversario. El vidrio explotó hacia afuera y me arrojé por la abertura, cayendo sobre los arbustos de lavanda que Clara había plantado. Sentí cortes en mis brazos y piernas, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor de ver mi vida arder. Estaba en el jardín delantero, descalzo y tosiendo humo negro, cuando me di la vuelta para mirar lo que estaba perdiendo. La obra de mi vida entera, cada tabla que había clavado, cada pared que había pintado,
cada rincón donde había reído o llorado. Todo se consumía con crujidos espantosos que sonaban como huesos rompiéndose. Las llamas salían por las ventanas como lenguas naranjas lamiendo la noche. El techo que yo mismo había reparado 3 veces comenzó a ceder con un gemido terrible. Podía ver a través de las ventanas rotas cómo el fuego devoraba mis muebles hechos a mano, las fotografías de mi esposa, los dibujos que Selena había hecho en la escuela y que yo había enmarcado con tanto orgullo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas en pijamas y batas. Algunos gritaban, otros llamaban a emergencias. La señora Marta, que vivía a mi lado desde hacía 30 años, corrió hacia mí llorando. Las sirenas de los bomberos comenzaron a escucharse en la distancia, pero yo sabía que era demasiado tarde. Podía sentirlo en mis huesos. Mi fortaleza había caído. Los bomberos trabajaron durante horas, pero cuando el sol salió esa mañana, mi casa era solo un esqueleto carbonizado y humeante. Las vigas de madera que había instalado con mis propias manos sobresalían como costillas rotas de un animal muerto. El techo se había colapsado completamente. Las paredes que aún permanecían de pie estaban negras y agrietadas. Todo olía a destrucción y desesperanza. Me senté en la acera envuelto en una manta térmica plateada que me había dado un paramédico joven que me miraba con lástima. Mis vecinos se reunieron alrededor. Algunos lloraban abiertamente, otros me traían café caliente o agua. La señora Marta me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería, murmurando una y otra vez: «Gracias a Dios estás vivo, Leonardo. Gracias a Dios estás vivo». Pero yo no me sentía agradecido, no en ese momento. Sentía un vacío tan profundo y oscuro que ni siquiera las llamas del infierno podrían haberlo quemado. Intenté llamar a Selena porque a pesar de todo seguía siendo mi hija, y pensé que querría saber que su padre casi muere. Llamé una vez y el teléfono sonó hasta el buzón de voz. Llamé 2 veces y 3 veces con el mismo resultado. «¿Dónde estará mi hija?», le pregunté a la señora Marta con voz rota. «¿Por qué no contesta? Necesita saber que estoy bien». Marta intercambió miradas con otros vecinos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano con más fuerza. En ese momento yo todavía era ingenuo. Todavía creía en la bondad básica de la familia. Todavía no podía imaginar la verdad que estaba a punto de destrozarme. Al día siguiente llegó el inspector de incendios. Un hombre de unos 50 años con rostro curtido y ojos que habían visto demasiadas tragedias. Se llamaba Inspector Ramírez y llevaba una libreta gastada donde tomaba notas con letra pequeña y precisa. Pasó horas caminando entre los escombros, agachándose para examinar restos carbonizados, tomando fotografías desde todos los ángulos posibles, recogiendo muestras en bolsas de plástico transparente. Yo lo observaba desde la calle, todavía usando la misma ropa con la que había escapado, todavía cubierto de hollín en algunos lugares, todavía procesando la magnitud de mi pérdida. Cada vez que el inspector se agachaba para examinar algo, mi corazón latía más rápido esperando respuestas, esperando que me dijera que fue un accidente, un cortocircuito, una vela olvidada, cualquier cosa menos la verdad. Cuando el inspector Ramírez finalmente salió de los escombros, su expresión era grave y sus labios formaban una línea delgada y tensa. Se acercó a mí con pasos medidos, guardó su libreta en el bolsillo de su chaqueta y me miró directamente a los ojos de esa manera que tienen las personas cuando están a punto de destruir tu mundo. «Señor Leonardo, necesito que se siente», dijo señalando el bordillo de la acera. Me senté con piernas temblorosas. Lamento mucho informarle esto, pero este incendio no fue accidental, no fue un error ni un descuido. Hizo una pausa como si las palabras le pesaran en la lengua. Este incendio fue provocado intencionalmente. Fue un acto de incendio premeditado y peligroso. El mundo se detuvo en ese instante, y todo sonido se volvió distante y confuso. Mis manos comenzaron a temblar sin control. Sentí que el aire se había vuelto denso y difícil de respirar. «Encontramos 3 puntos de origen diferentes, señor Leonardo», continuó Ramírez sacando su libreta de nuevo y mostrándome un diagrama tosco. Uno en la cocina,
uno en el pasillo y uno en su habitación. Alguien distribuyó acelerante de manera sistemática. ¿Acelerante?, repetí con voz que no reconocía como mía. Sí, probablemente gasolina común basándonos en los residuos que encontramos. Quien hizo esto vertió gasolina en múltiples lugares de la casa y luego prendió fuego. Esto no fue un impulso, fue planeado y ejecutado con intención de causar destrucción total. El inspector cerró su libreta y su mirada se suavizó un poco. Y basándonos en la distribución del acelerante, quien lo hizo también pretendía que usted no pudiera escapar. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Alguien había intentado matarme, no solo robarme o destruir mi propiedad, sino asesinarme mientras dormía en mi propia casa. ¿Quién haría algo así? Susurré, aunque una voz oscura y terrible en el fondo de mi mente ya comenzaba a susurrar una respuesta que me negaba a aceptar. Eso es exactamente lo que vamos a averiguar, dijo Ramírez. La buena noticia es que la tienda de la esquina tiene cámaras de seguridad que apuntan hacia esta calle. Ya hemos solicitado las grabaciones de esa noche. Con suerte, capturaron algo o alguien sospechoso. Me dio una tarjeta con sus datos de contacto. Mientras tanto, ¿hay alguien que usted sepa que pudiera querer hacerle daño? ¿Alguna disputa reciente? ¿Algún enemigo? ¿Algún problema de dinero? Negué con la cabeza porque no quería decir lo que estaba pensando. No quería pronunciar el nombre que comenzaba a formarse en mis labios como veneno. No tengo enemigos, inspector. Soy un carpintero jubilado. Vivo una vida tranquila. No molesto a nadie. Pero incluso mientras decía esto, recordé la última visita de Selena hace 2 semanas. Recordé cómo había caminado por la casa mirando todo con ojos fríos y calculadores. Recordé la conversación extraña sobre seguros de vida. Esa noche me quedé en casa de la señora Marta porque no tenía a dónde más ir. Ella me preparó la habitación de huéspedes con sábanas limpias que olían a lavanda, y me hizo sopa caliente que no pude comer, porque el nudo en mi estómago no permitía que pasara nada. Me acosté en esa cama extraña mirando un techo extraño, y no pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía las llamas, escuchaba los crujidos de mi casa muriendo. Sentía el calor sofocante y el pánico de estar atrapado. Pero peor que todo eso era la imagen que se repetía una y otra vez en mi mente. Selena a los 5 años sentada en mi regazo mientras yo tallaba un caballo de madera para ella. Sus ojos brillando con alegría pura cuando se lo regalé. Su abrazo apretado alrededor de mi cuello mientras susurraba: «Eres el mejor papá del mundo». ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento el amor se había convertido en odio? ¿Cuándo decidió que el dinero valía más que la vida de su propio padre? Porque en mi corazón, aunque me negaba a admitirlo en voz alta, yo ya sabía la verdad horrible y devastadora. Mi hija había intentado matarme. Al tercer día después del incendio, el inspector Ramírez regresó, y esta vez no. Venía solo. Lo acompañaban 2 policías uniformados con expresiones serias y profesionales. La forma en que caminaban hacia la casa de Marta, la manera en que Ramírez me miraba con una mezcla de compasión y determinación, me dijeron todo lo que necesitaba saber antes de que abrieran sus bocas. «Señor Leonardo, necesitamos que nos acompañe a la estación de policía», dijo Ramírez con voz grave que intentaba ser gentil, pero que sonaba como una sentencia. «Tenemos las grabaciones de seguridad y hay algo que necesita ver inmediatamente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la calle podrían escucharlo. Mis manos temblaron mientras me ponía mi chaqueta prestada. En la estación de policía me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña y fría con paredes grises y una mesa metálica en el centro. Me sentaron frente a un monitor de computadora viejo y rayado. El inspector Ramírez se sentó a mi lado mientras los 2 policías permanecían de pie cerca de la puerta como si temieran que yo fuera a colapsar o a intentar escapar. «Señor Leonardo, lo que está a punto de ver será muy difícil de procesar», dijo Ramírez con su mano cerca del mouse. «Si necesita un momento en cualquier punto, solo dígamelo». Asentí sin poder hablar porque mi garganta estaba cerrada por el miedo. Él presionó play,
y la pantalla cobró vida con imágenes en blanco y negro. Las imágenes eran granuladas y tenían esa calidad fantasmal de las cámaras de seguridad nocturnas. La marca de tiempo en la esquina superior decía 23:47, 53 minutos antes de que el fuego comenzara. Reconocí mi calle inmediatamente. Podía ver la silueta de mi casa antes de que fuera destruida. Podía ver el árbol de cerezo que había plantado cuando Selena nació. Y entonces la vi. Y mi mundo se desintegró completamente. Era Selena, mi hija, mi única familia, caminando por la calle hacia mi casa con una mochila grande al hombro. Llevaba ropa oscura, una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, pero era ella sin ninguna duda. Reconocía su manera de caminar, el movimiento de sus hombros, todo en ella era inconfundible. La vi mirar a su alrededor de manera nerviosa, girando la cabeza a izquierda y derecha como un ladrón, comprobando que no hay testigos. Luego se acercó a la parte lateral de mi casa. Desapareció del ángulo de la cámara durante lo que el contador de tiempo mostró que fueron exactamente 15 minutos. 15 minutos en los que mi hija estaba vertiendo gasolina por toda mi casa, creando una trampa mortal para su propio padre. Cuando reapareció en el cuadro, ya no llevaba la mochila pesada y caminaba rápido, casi corriendo pero intentando no parecer sospechosa. Y fue en ese momento, justo antes de que saliera del encuadre de la cámara, que se dio la vuelta para mirar la casa una última vez. La cámara capturó su rostro por 2 segundos completos. No había lágrimas en ese rostro. No había vacilación ni arrepentimiento ni duda. En esos 2 segundos que la cámara capturó su expresión, vi algo que me heló hasta la médula. Había determinación fría y pura. Había anticipación casi emocionada. Había la mirada de alguien que está a punto de cobrar un premio que cree merecer. Era mi hija, pero al mismo tiempo era una extraña completa y aterradora. El inspector Ramírez pausó el video en ese cuadro exacto donde el rostro de Selena era más visible. ¿Puede confirmar que esta es su hija, Selena Martínez? Preguntó con voz profesional, aunque sus ojos mostraban empatía genuina. No pude responder con palabras, solo asentí mientras sentía que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos que nunca podrían ser reparados. Señor Leonardo, sé que esto es devastador, continuó Ramírez. Lamento profundamente que tenga que pasar por esto. Sacó una carpeta manila y la abrió sobre la mesa mostrando fotografías y documentos. Después de ver la grabación, obtuvimos una orden para buscar en la propiedad que ella renta en el Distrito Norte. Encontramos evidencia física muy incriminatoria. Me mostró fotos de una mochila quemada parcialmente escondida en un contenedor de basura detrás del edificio de Selena. La mochila todavía olía a gasolina según el informe forense. También encontraron guantes con residuos de acelerante en el apartamento de ella, escondidos en el fondo de un armario. Pero lo más condenatorio fue su computadora portátil. En su historial de búsqueda encontramos investigaciones extensivas sobre incendios provocados, sobre cómo destruir evidencia, sobre pólizas de seguro y reclamaciones por incendio, dijo Ramírez pasando página tras página de capturas de pantalla. También encontramos sus finanzas. Señor Leonardo, su hija tiene deudas de más de 100,000 euros. Debe dinero a prestamistas privados que no son precisamente pacientes. Luego vino la información que me destruyó completamente. Ramírez sacó documentos de seguro de la carpeta, documentos con mi nombre y mi firma. Su casa tenía una póliza de seguro por 800,000 euros, ¿correcto? Asentí débilmente. Pues, según estos documentos archivados en la compañía de seguros, hace exactamente 3 meses y medio, el beneficiario de esa póliza fue cambiado de usted mismo a Selena Martínez como beneficiaria única. Yo nunca cambié el beneficiario, dije con voz ronca, finalmente encontrando palabras. Yo nunca firmé nada de eso, inspector. Tiene que creerme. Ramírez asintió. Le creemos, señor Leonardo. Hemos enviado los documentos a un experto en caligrafía forense. Preliminarmente, parece que su firma fue falsificada de manera bastante hábil, pero no perfecta. Hay inconsistencias en la presión del trazo y en ciertos bucles de letras.
También hay algo más, agregó uno de los policías que había permanecido callado hasta ese momento. Su hija tiene antecedentes, señor Leonardo. Hace 3 años fue acusada de fraude contra un anciano, al que convenció de invertir sus ahorros en un esquema piramidal falso. El caso se cerró por falta de evidencia suficiente, pero quedó en su registro. Ella sabe cómo manipular sistemas y personas. Me senté en esa silla fría de metal, procesando información que mi cerebro se negaba a aceptar completamente. Mi hija no solo había intentado matarme, sino que había planeado todo meticulosamente durante meses. Había falsificado mi firma, había investigado cómo cometer el crimen perfecto, había calculado exactamente cuánto dinero obtendría de mi muerte. Yo no era su padre para ella, era un obstáculo financiero que necesitaba ser eliminado. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté finalmente con voz que sonaba muerta incluso a mis propios oídos. Tenemos su dirección, pero todavía no la hemos arrestado, respondió Ramírez. Queríamos hablar con usted primero, confirmar la identificación en el video y explicarle la situación completa. Pero vamos a ir a arrestarla ahora mismo si usted está de acuerdo en testificar contra ella. ¿Si estoy de acuerdo?, repetí casi riendo de la absurdidad. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Ella intentó matarme, inspector. Intentó quemarme vivo mientras dormía. Es mi hija, pero también es una criminal que merece pagar por lo que hizo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Cada sílaba dolorosa era la verdad pura. Necesito pedirle algo, señor Leonardo, dijo Ramírez cerrando la carpeta. Necesito que venga con nosotros cuando vayamos a arrestarla. No es obligatorio, pero creo que podría ser importante para el caso. A veces, cuando los criminales se enfrentan cara a cara con sus víctimas, cometen errores, dicen cosas que no deberían, confiesan detalles que luego son útiles en el juicio. Acepté porque necesitaba verla, necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Necesitaba escuchar de sus propios labios cómo había llegado a este punto de maldad. Media hora después, estábamos en 2 autos policiales dirigiéndonos al distrito norte de la ciudad, a un edificio de apartamentos lujoso que yo nunca había visitado porque Selena nunca me invitó. Nunca quiso que yo viera cómo vivía con dinero que probablemente había robado o estafado. El edificio tenía portero uniformado, piso de mármol en el vestíbulo, un ascensor elegante con espejos. Subimos al 5º piso en silencio tenso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Llegamos a la puerta 5B y Ramírez me miró como preguntando si estaba listo. Asentí aunque no estaba listo, aunque nunca estaría listo para esto. Toqué la puerta yo mismo con nudillos temblorosos. Esperamos 10 segundos que parecieron horas. Luego escuché pasos del otro lado, el sonido de la mirilla abriéndose, una pausa, y finalmente el sonido de cerrojos corriendo. La puerta se abrió y allí estaba ella. Selena llevaba una bata de seda cara en color crema que probablemente costaba más que mi comida de Puno Masimpuana, un mes entero. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, su rostro maquillado a pesar de ser media mañana. Se veía descansada y próspera mientras yo parecía un mendigo con ropa prestada y ojeras profundas por no dormir. Su expresión cuando me vio fue reveladora y devastadora. Primero hubo sorpresa genuina. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió ligeramente. Pero esa sorpresa duró solo un segundo antes de ser reemplazada por algo mucho peor. Irritación molesta, como si yo fuera una llamada de telemarketing inoportuna, como si mi presencia en su puerta fuera una inconveniencia menor en su día perfecto. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó con tono que intentaba sonar casual pero que no podía ocultar completamente su nerviosismo. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los policías que estaban detrás de mí. Luego regresaron a mi rostro. «Es muy temprano y no me avisaste que vendrías. ¿Está todo bien?». La actuación era casi convincente, casi creíble si no fuera por el ligero temblor en su voz. «¿Qué hago aquí?», repetí, y mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, más cargada de dolor y rabia de lo que podía controlar. «Mi casa fue quemada hasta los cimientos hace 3 días, Selena.
Mi hogar donde creciste, donde tu madre murió, donde están todos mis recuerdos. Todo fue destruido. Casi muero quemado vivo en mi propio salón. Y me preguntas qué hago aquí. Ella suspiró profundamente como si yo estuviera siendo dramático por algo trivial. Sí, escuché sobre el incendio. Qué tragedia terrible, papá. De verdad lo lamento mucho. Pero su rostro no mostraba tristeza ni preocupación genuina. Sus ojos estaban fríos y calculadores. Pero todavía no entiendo qué tiene que ver eso conmigo ni por qué estás en mi puerta con policías. En ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente, y saqué mi teléfono con manos temblorosas. Le mostré la foto que el inspector me había enviado, el cuadro congelado del video de seguridad donde ella aparecía claramente frente a mi casa la noche del incendio. Su rostro palideció instantáneamente. Toda la sangre pareció drenarse de sus mejillas, dejándola del color de la cera. Pero solo duró un segundo antes de que recompusiera su expresión. Para mi absoluta sorpresa y horror, comenzó a sonreír lentamente. No era una sonrisa nerviosa o apologética, era una sonrisa fría y calculadora que me heló completamente. Era la sonrisa de alguien que acaba de decidir que ya no necesita seguir fingiendo. «Ah, eso», dijo cruzándose de brazos en una postura desafiante y orgullosa. «Sí, fui yo. ¿Y qué vas a hacer al respecto, viejo?» Su tono cambió completamente. Ya no había ni siquiera la pretensión de afecto o respeto. Era puro desprecio destilado en palabras. «Antes de que vengas con tu discurso moral de padre herido y traicionado, déjame explicarte algo que necesitas entender». Se inclinó contra el marco de la puerta con actitud, relajada como si estuviéramos discutiendo el clima. «Ese dinero del seguro me corresponde legítimamente, papá. He tenido que soportar tu mediocridad patética toda mi vida. He tenido que vivir con la vergüenza de decirle a la gente que mi padre es un simple carpintero que huele a serrín. He tenido que ver a otras personas vivir vidas de lujo, mientras yo crecía en esa casucha miserable que llamabas hogar. Ese dinero». Continuó con voz cada vez más fuerte y emociones genuinas finalmente apareciendo, pero eran emociones de resentimiento y amargura. «Es mi compensación por años de pobreza y humillación. Es mi herencia que merezco recibir ahora en lugar de esperar a que tu cuerpo viejo finalmente se rinda. Lo único que hice fue acelerar lo inevitable y asegurarme de obtener lo que me corresponde». No podía creer las palabras que salían de su boca. ¿Herencia? ¿Acelerar lo inevitable? Selena, intentaste asesinarme. Soy tu padre. Te crié, te amé, trabajé doble turno durante años para darte todo lo que podía. Mi voz se quebró con emoción pura. Tu madre se murió amándote y ahora tú intentas matarme por dinero. Ella se rió en mi cara, una risa áspera y cruel que no reconocí como perteneciente a ningún ser humano que yo hubiera conocido. Padre. Qué palabra tan grande y noble para un hombre tan pequeño e insignificante. Sabes que eres realmente para mí, Leonardo. Usó mi nombre en lugar de papá y eso dolió más que cualquier golpe físico. Eres un obstáculo que se interpone entre mí y la vida que merezco vivir. Eres un ancla que me arrastra hacia abajo, y yo elimino los obstáculos de mi camino. Los policías comenzaron a moverse, pero yo levanté mi mano pidiéndoles que esperaran porque necesitaba escuchar todo. Necesitaba entender la profundidad de su traición. Selena, compré gasolina y la vertí por toda la casa esperando que te quemaras vivo. Dije con voz temblorosa. Planeaste mi muerte. ¿Cómo llegaste a convertirte en esto? Sus ojos brillaron con algo entre orgullo y locura. Fue más fácil de lo que pensé, honestamente. La planificación tomó tiempo, pero la ejecución fue simple. Primero necesitaba acceso a tus documentos de seguro para cambiar el beneficiario. ¿Recuerdas hace 4 meses cuando fui a visitarte y preparé café? Te puse 3 pastillas de diazepam en la taza, papá. Dormiste como un bebé muerto durante horas mientras yo buscaba en todos tus cajones y archivos. Continuó contando cada detalle de su plan, con voz cada vez más animada como si estuviera compartiendo una receta exitosa. Encontré tu póliza de seguro escondida en esa caja vieja en tu armario. 800,000 euros. Perfecto. Fotografié todos los documentos que necesitaba.
Luego conseguí un notario corrupto a través de un contacto que tengo. Le pagué 2.000 euros para que notarizara el cambio de beneficiario sin hacer preguntas. Practiqué tu firma durante semanas, hasta que fue perfecta. Después de eso solo, era cuestión de tiempo y oportunidad. Siguió hablando como si estuviera disfrutando cada palabra. Compré la gasolina en 3 estaciones diferentes para no levantar sospechas, siempre pagando en efectivo. Esperé a que estuviera solo en casa, lo cual no es difícil porque siempre estás solo. Y entré por la ventana trasera que nunca cierras completamente, porque el marco está podrido. Vertí gasolina en 3 lugares estratégicos: la cocina, el pasillo y tu habitación. Quería asegurarme de que no pudieras escapar, de que las llamas te atraparan antes de que despertaras. Prendí el fuego con un encendedor barato que compré en una gasolinera, y luego me fui caminando tranquilamente. Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió aún más fría. Honestamente esperaba que murieras esa noche. Hubiera sido más limpio y simple, pero escapaste, viejo terco. Los policías ya no podían esperar más. Selena Martínez, anunció el inspector Ramírez con voz fuerte y autoritaria, sacando las esposas de su cinturón. Está arrestada por intento de asesinato en primer grado, incendio provocado, falsificación de documentos y fraude de seguros. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Pero Selena no pareció asustada ni arrepentida mientras Ramírez le ponía las esposas en sus muñecas delicadas. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos con odio puro y concentrado. Se acercó lo más que pudo con los policías sosteniéndola y susurró con veneno destilado: «Vivirás en la calle, basura. Eso es lo que eres y lo que siempre serás. El dinero del seguro ya es técnicamente mío según los documentos que firmaste, aunque probablemente ni te acuerdas porque siempre fuiste un viejo descuidado e ingenuo». Su voz subió de volumen convirtiéndose en un grito. «Y ahora no tienes nada. No tienes casa, no tienes dinero, no tienes familia. Eres exactamente lo que siempre fuiste, un perdedor insignificante e inútil, que no merece ni el aire que respira. Esto no terminará así», continuó gritando mientras los policías intentaban llevarla hacia el ascensor. «Tengo abogados caros, los mejores que el dinero puede comprar. Estaré fuera en 24 horas, y tú seguirás siendo pobre y patético. Ese seguro es mío, esa plata es mía. Y cuando salga libre voy a asegurarme de que termines viviendo debajo de un puente donde perteneces, donde siempre has pertenecido». La vi desaparecer en el ascensor esposada, su bata de seda arrastrándose por el suelo, su rostro contorsionado en una máscara de rabia y odio. Los vecinos habían salido de sus apartamentos atraídos por los gritos. Observaban la escena con ojos grandes y bocas abiertas, susurrando entre ellos. Yo me quedé allí parado en ese pasillo elegante, que olía a dinero y perfume caro, sintiendo que mi alma había sido arrancada de mi cuerpo. El inspector Ramírez puso su mano en mi hombro con gesto paternal. «Señor Leonardo, sé que esto es devastador de una manera que no puedo ni imaginar. Ver a su propia hija confesar algo tan horrible. No hay palabras, pero quiero que sepa que la justicia se hará. Tenemos su confesión, tenemos evidencia física, tenemos el video. Ella va a pagar por lo que le hizo». Pero cuando regresé esa noche a la casa de la señora Marta, me senté en la cama de la habitación de huéspedes y lloré por primera vez desde que todo comenzó. No lloré solo por mi casa perdida o por haber casi muerto. Lloré por la hija que alguna vez tuve y que ahora estaba irremediablemente perdida. Lloré por la niña de 5 años que solía sentarse en mi regazo, por la adolescente que me abrazaba cuando tenía pesadillas, por todo lo que alguna vez fue y nunca volvería a ser. Durante los días siguientes, Selena consiguió una fianza exorbitante de 100.000 euros que pagó usando dinero que yo no sabía que tenía. Como había predicho con arrogancia, salió de la cárcel mientras esperaba el juicio. Sus abogados eran buenos, muy buenos,
El tipo de abogados que solo gente con dinero sucio puede pagar. Comenzaron a construir una defensa que me enfermaba físicamente cada vez que escuchaba sobre ella. Alegaban que yo había sido un padre emocionalmente abusivo toda su vida, que ella había sufrido trauma psicológico severo por mi negligencia y pobreza, que las grabaciones de video podían haber sido manipuladas digitalmente porque la tecnología moderna lo permite. Mentira tras mentira, envuelta en lenguaje legal elegante y presentada ante el juez como si fueran hechos verificables. También comenzaron a atacar mi credibilidad, sugiriendo que yo sufría de demencia senil, que mi testimonio no era confiable, que probablemente yo mismo había causado el incendio accidentalmente, y ahora estaba culpando a mi hija por confusión mental. Consiguieron un psiquiatra que nunca me había examinado dispuesto a testificar que mi perfil era consistente con deterioro cognitivo. Mientras tanto yo vivía de la caridad de Marta, quien insistía en que me quedara todo el tiempo que necesitara. Pero yo me sentía como una carga terrible, un viejo inútil sin casa ni futuro ocupando espacio en el hogar de alguien más. Mis pocos ahorros se habían quemado literalmente en la casa, guardados en una caja fuerte que se derritió con el calor extremo del fuego. Cada mañana despertaba en esa habitación prestada, y por 3 o 4 segundos benditos, olvidaba lo que había pasado. En esos segundos, era solo un hombre mayor despertando en una mañana normal. Luego la realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Mi casa estaba destruida, mi hija había intentado matarme, yo no tenía nada y nadie, excepto la bondad de una vecina. Las pesadillas se volvieron constantes y brutales. Soñaba que estaba atrapado en mi casa en llamas gritando por ayuda, mientras Elena me miraba desde afuera de la ventana sonriendo y negándose a ayudar. Soñaba que las llamas me alcanzaban y despertaba sudando y gritando. Marta venía corriendo con un vaso de agua y me sostenía la mano hasta que me calmaba. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió que comenzaría a cambiar todo. Era una tarde de martes gris y lluviosa cuando recibí una llamada en el teléfono móvil viejo que Marta me había prestado. El número era desconocido y normalmente no hubiera contestado, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Señor Leonardo Martínez?, preguntó una voz de mujer profesional pero con un tono cálido subyacente. Sí, soy yo, respondí con cautela porque en ese punto desconfiaba de todo y todos. Mi nombre es Victoria Salazar. Soy abogada especializada en casos de fraude de seguros y crimen financiero. He seguido su caso en las noticias y en los reportes policiales, y creo sinceramente que puedo ayudarlo. ¿Podríamos reunirnos para hablar? Mi primer instinto fue rechazar porque no tenía dinero para pagar abogados, y ya estaba cansado de ser un proyecto de caridad. Pero había algo en su voz, una determinación genuina que me hizo aceptar. Acordamos reunirnos al día siguiente, en una cafetería cerca de la estación de policía, un lugar neutral donde yo me sentiría seguro. Victoria Salazar resultó ser una mujer de aproximadamente 45 años, con cabello gris plateado, que no intentaba ocultar con tinte y que le daba un aire de sabiduría. Tenía ojos oscuros e inteligentes que parecían ver a través de las mentiras directamente a la verdad. Vestía un traje simple pero profesional y llevaba un maletín de cuero gastado, que claramente había visto muchas batallas legales. Nos sentamos en una mesa del fondo de la cafetería, y ella ordenó 2 cafés sin preguntarme, simplemente asumiendo correctamente que yo necesitaría cafeína para esta conversación. Señor Leonardo, su caso me llamó la atención por una razón muy específica y personal. Comenzó sin rodeos innecesarios. He manejado muchos casos de fraude familiar en mis 20 años de práctica, pero este tiene elementos que lo hacen único y especialmente atroz. Sacó una carpeta de su maletín y comenzó a mostrarme documentos que había recopilado. He investigado el historial de su hija por mi cuenta y he descubierto cosas que probablemente usted no sabe. Me mostró registros policiales, reportes financieros, testimonios de otras víctimas. Hace 3 años Elena estafó a un anciano de 74 años llamado Roberto Fuentes
haciéndose pasar por consultora de inversiones. Le quitó 45,000 euros de sus ahorros de vida. El caso se cerró por falta de pruebas suficientes para procesar porque Selena es muy inteligente en cómo estructura sus estafas, continuó Victoria. Pero yo encontré a Roberto y hablé con él. Está dispuesto a testificar sobre el patrón de comportamiento de su hija. También encontré otros 2 casos similares que nunca llegaron a la policía, porque las víctimas tenían demasiada vergüenza o miedo. Página 12. Victoria me mostró más documentos. Cada página revelaba otra capa de engaño que yo no había conocido. Su hija es lo que en criminología llamamos una estafadora en serie con perfil narcisista psicopático. Ella no solo comete crímenes por necesidad económica, los comete porque genuinamente cree que tiene derecho a tomar lo que quiere de personas que ella considera inferiores. Y usted, señor Leonardo, no es su primera víctima familiar. Me explicó que Selena había intentado algo similar hace 2 años con la madre de su exnovio, una mujer de 68 años que sufría las primeras etapas de Alzheimer. Selena había convencido a la pobre señora de cambiar su testamento, nombrándola beneficiaria principal. Pero afortunadamente los hijos de la mujer descubrieron el engaño a tiempo e intervinieron antes de que se hiciera efectivo. El patrón es claro y consistente, explicó Victoria. Ella identifica víctimas vulnerables, generalmente personas mayores con activos pero sin protección legal fuerte. Gana su confianza o explota relaciones existentes, falsifica documentos y extrae dinero o propiedades. Lo que hace especialmente atroz en su caso es que ella es su hija biológica y aún así, intentó asesinarlo sin aparente remordimiento. No tengo dinero para pagarte, Victoria, le dije con brutal honestidad. No tengo nada excepto la ropa que llevo puesta y la bondad de mi vecina. No puedo costear abogados caros. Y sé que los abogados de Selena son muy buenos. Probablemente ella ganará y yo terminaré exactamente donde ella dijo, en la calle como basura. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Victoria tomó mi mano a través de la mesa, un gesto maternal que me hizo sentir algo de esperanza por primera vez en semanas. Señor Leonardo, no estoy aquí por dinero. No le voy a cobrar ni un centavo por representarlo en este caso. Vi mi confusión y continuó. Hace 10 años mi propio padre fue víctima de un fraude casi idéntico al suyo. Un hombre que él consideraba un amigo lo convenció de invertir sus ahorros de jubilación en un negocio falso. Sus ojos se humedecieron con lágrimas contenidas. Mi padre perdió todo. 180,000 euros que había ahorrado durante 40 años de trabajo como maestro. El estrés y la vergüenza lo destruyeron. Cayó en depresión profunda, dejó de comer, dejó de vivir realmente. Murió 2 años después de un ataque al corazón que el médico dijo fue causado en gran parte por el estrés crónico. Murió en la pobreza mientras el estafador vivía en una mansión comprada con dinero robado. Yo era una abogada joven entonces, recién salida de la universidad, todavía aprendiendo. Continuó con voz temblorosa de emoción. No supe cómo ayudar a mi padre, no tuve el conocimiento o los recursos para luchar contra abogados experimentados. Me sentí impotente mientras veía a mi padre morir lentamente de tristeza y humillación. Juré en su funeral que si alguna vez estaba en mí poder ayudar a alguien en situación similar, lo haría sin importar el costo personal. Me limpié las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis propias mejillas. Tu padre sería muy orgulloso de la mujer que te convertiste, Victoria. Ella sonrió tristemente. Espero que sí, y espero que al ayudarlo a usted, pueda honrar su memoria de alguna manera significativa. Así que por favor, señor Leonardo, permítame pelear esta batalla por usted. Permítame ser la hija que defiende a su padre de la manera que yo no pude defender al mío. Acepté su ayuda porque en ese momento ella era mi única esperanza en un mundo que se había vuelto oscuro y cruel. Victoria comenzó a trabajar inmediatamente con una energía y determinación que me recordaba a los bomberos luchando contra las llamas de mi casa. Primero investigó profundamente la póliza de seguro y descubrió algo crucial que cambiaría todo el caso a nuestro favor. Señor Leonardo,
La firma en los documentos de cambio de beneficiario no solo está falsificada, sino que fue notarizada por un hombre llamado Gustavo Reyes, que perdió su licencia de notario exactamente 2 meses después de notarizar su documento. Me explicó Victoria con ojos brillantes de triunfo. Perdió su licencia por prácticas fraudulentas comprobadas en otros 3 casos. Esto significa que todo el cambio de beneficiario puede ser legalmente invalidado. Pero Victoria no se detuvo allí porque ella era como un sabueso siguiendo un rastro de sangre. Contrató a un investigador privado usando su propio dinero, un hombre llamado Marcos, quien había sido detective de policía durante 25 años antes de retirarse. Marcos tenía contactos en todas partes y sabía cómo encontrar información que otras personas querían mantener oculta. Marcos comenzó a seguir a Selena discretamente durante las semanas que ella estaba libre bajo fianza. Lo que descubrió fue absolutamente extraordinario y proporcionó la evidencia adicional que necesitábamos desesperadamente. Selena estaba viviendo como si ya hubiera cobrado los 800,000 euros del seguro, gastando dinero como si fuera agua fluyendo de una fuente inagotable. Las fotografías que Marcos tomó mostraban a Selena comprando joyas caras en tiendas exclusivas, reservando viajes de lujo a destinos exóticos como las Maldivas y Dubái, frecuentando casinos de alto nivel donde apostaba miles de euros en una sola noche. Pero lo más interesante y potencialmente incriminatorio era la persona con quien ella pasaba la mayoría de su tiempo. Marcos descubrió que Selena se reunía regularmente con un hombre llamado Ricardo Montes, y cuando Victoria investigó quién era este hombre, encontramos oro puro para nuestro caso. Ricardo Montes trabajaba como ajustador de seguros senior para Seguros Continental, exactamente la misma compañía que tenía mi póliza de 800,000 euros. La conexión era demasiado conveniente para ser coincidencia. Las fotografías que Marcos capturó eran extraordinariamente reveladoras y comprometedoras. Selena y Ricardo en cenas íntimas en restaurantes de 5 estrellas, saliendo juntos de hoteles de lujo a media mañana, besándose apasionadamente en el estacionamiento de un centro comercial, teniendo conversaciones intensas en cafeterías oscuras donde claramente pensaban que nadie los observaba. Esto es oro legal puro, dijo Victoria cuando vio todas las imágenes esparcidas sobre su escritorio. Un ajustador de seguros en una relación íntima clara con la beneficiaria de una reclamación pendiente por 800,000 euros. Esto no es solo conflicto de intereses, esto es colusión criminal potencial. Esto es conspiración para cometer fraude de seguros a gran escala. Victoria presentó inmediatamente toda esta información nueva al fiscal del caso, un hombre serio llamado Fiscal Hernández, quien inicialmente había sido algo escéptico sobre nuestras posibilidades. Los cargos contra Selena ya eran extremadamente serios con el intento de asesinato y el incendio provocado, pero agregar conspiración de fraude de seguros con un empleado interno elevaba el caso a un nivel completamente diferente. Pero el fiscal Hernández era cauteloso y metódico. No quería presentar cargos adicionales sin evidencia absolutamente sólida que resistiera el escrutinio de abogados defensores agresivos. Necesitamos más que fotografías de ellos juntos, explicó en una reunión tensa en su oficina. Necesitamos prueba de comunicación directa sobre el fraude. Necesitamos evidencia de que Ricardo planeaba manipular la investigación del seguro a favor de Selena. Fue entonces cuando Victoria tuvo una idea brillante y audaz, que podría funcionar perfectamente o podría explotar en nuestras caras. Me miró con expresión seria durante una reunión en su oficina 3 días después de hablar con el fiscal. ¿Usted confía en mí, señor Leonardo?, me preguntó directamente. Porque lo que voy a proponerle es arriesgado y potencialmente peligroso, pero podría ser nuestra mejor y única oportunidad de conseguir evidencia irrefutable. Su plan era simple en teoría, pero aterrador en la práctica. Yo debía contactar a Selena directamente, fingir que estaba completamente derrotado y destrozado, decirle que estaba dispuesto a retirar todos los cargos criminales a cambio de una suma pequeña de dinero que me permitiera sobrevivir. La idea era hacerla hablar abiertamente, hacerla confesar detalles adicionales de su plan,
mientras yo llevaba un micrófono oculto grabando cada palabra. Ella es narcisista hasta la médula, explicó Victoria con convicción absoluta. Los narcisistas tienen una debilidad fundamental. No pueden resistir la tentación de presumir cuando creen que han ganado. Si ella piensa que usted está rendido, que ella tiene control total de la situación, su ego la empujará a revelar detalles que normalmente mantendría ocultos. Querrá que usted sepa exactamente qué tan inteligente es ella y qué tan estúpido fue usted. La idea me aterraba profundamente porque significaba volver a ver a Selena cara a cara. Significaba fingir sumisión y derrota ante la hija que había intentado quemarme vivo. Significaba tragar todo mi orgullo y dolor y actuar como un viejo patético rogando por migajas. Pero Victoria tenía razón sobre nuestra necesidad desesperada de más evidencia, y si esto funcionaba, podríamos asegurar no solo la condena de Selena, sino también involucrar a Ricardo. Pasé 2 días preparándome mentalmente para el encuentro, practicando qué decir y cómo actuar derrotado de manera convincente. Victoria me entrenó como si fuera un actor preparándose para el papel más importante de su vida, enseñándome a controlar mi lenguaje corporal, a mantener mi voz sumisa pero no sospechosamente artificial, a hacer las preguntas correctas que la llevarían a confesar sin que ella se diera cuenta de que la estaba guiando. Finalmente llegó el momento. Llamé a Selena desde un teléfono prestado que ella no reconocería. El teléfono sonó 4 veces, y por un momento pensé que no contestaría, lo cual arruinaría completamente nuestro plan. Pero en el 5.º timbre, ella contestó con tono irritado. «Habla», dijo sin saludar ni identificarse. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, fría y superior. «Selena, soy yo, tu padre», dije con voz que intenté hacer sonar cansada y derrotada, lo cual no fue difícil porque gran parte de mí realmente se sentía así. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Vaya sorpresa, el viejo todavía respira», respondió finalmente con sarcasmo venenoso. «Pensé que ya habrías muerto de pena en algún refugio para indigentes o debajo de un puente». Tragué mi rabia creciente y continué con el guión que Victoria y yo habíamos preparado. «Selena, necesito hablar contigo en persona. Estoy completamente cansado de pelear contra ti. No tengo energía ni recursos para continuar esta batalla legal. Tus abogados me están destruyendo en la corte, y creo que necesitamos llegar hasta algún tipo de acuerdo razonable antes de que esto vaya demasiado lejos». Podía prácticamente escuchar las ruedas girando en su cabeza calculadora al otro lado del teléfono. Hubo otro silencio largo mientras ella procesaba mis palabras buscando cualquier señal de trampa. Finalmente el viejo terco entró en razón y aceptó la realidad. Dijo con satisfacción audible en su voz. «Te tomó suficiente tiempo darte cuenta de que no puedes ganarme, papá. Siempre fui más inteligente que tú. Entonces, ¿estarías dispuesta a reunirte conmigo para discutir términos?», pregunté manteniendo mi voz humilde y suplicante. «Está bien», respondió después de otra pausa calculadora. «Nos reuniremos mañana a las 3 de la tarde en el Café Central, ese lugar elegante en la Avenida Libertad. Y viejo, escúchame muy bien. Ven solo, sin policías, sin abogados, sin testigos, sin dispositivos de grabación, sin ningún tipo de drama. Solo tú y yo teniendo una conversación civilizada de adultos. ¿Entendido?». «Entendido perfectamente. Iré solo». Mentí con convicción. Colgó sin despedirse. Inmediatamente llamé a Victoria para confirmar que todo estaba en marcha. Esa noche casi no pude dormir por los nervios y la ansiedad que me consumían. Victoria y Marcos llegaron temprano a la casa de Marta la mañana siguiente para prepararme con el equipo de grabación. El micrófono era increíblemente pequeño, no más grande que un botón de camisa, y lo pegaron cuidadosamente bajo mi camisa en el centro de mi pecho, usando cinta adhesiva especial que no se desprendería con el movimiento o el sudor. Marcos me mostró cómo funcionaba y me aseguró que la calidad de audio sería perfecta, incluso en un café ruidoso. «La batería durará 6 horas», explicó.
más que suficiente tiempo para su reunión. Victoria me dio instrucciones finales muy específicas mientras Marcos verificaba la transmisión de audio en su computadora portátil. Recuerde lo más importante, déjela hablar libremente, no la interrumpa ni la contradiga. Hágale preguntas abiertas que la inviten a explicar y elaborar. No la acuse directamente de nada porque eso la pondrá defensiva. Los narcisistas adoran el sonido de su propia voz y adoran explicar qué tan inteligentes son, así que dele esa plataforma. Si ella menciona a Ricardo espontáneamente, perfecto, pero no fuerce ese tema, continuó Victoria. Si surge naturalmente, haga preguntas curiosas sobre cómo lo conoció, cómo él la ayudó, qué papel jugó en el plan. Actúe impresionado por su inteligencia, eso alimentará su ego y la hará hablar más. Y sobre todo, mantenga la calma sin importar qué tan cruel o hiriente sea lo que ella diga. Llegué al Café Central 15 minutos antes de las 3 para poder observar y calmarme. Era un lugar elegante y moderno con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes por todas partes, música jazz suave en el fondo, y clientela que claramente tenía dinero para gastar en cafés de 7 euros. Me senté en una mesa que Marcos había seleccionado estratégicamente, lo suficientemente alejada de otras mesas para privacidad, pero visible desde la ventana donde él estaría vigilando. Marcos estaba sentado en un auto estacionado a media cuadra con audífonos puestos, escuchando la transmisión en vivo del micrófono. Victoria estaba en su oficina a 10 minutos de distancia, también escuchando todo en tiempo real y lista para actuar si algo salía mal. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el micrófono captara solo eso en lugar de la conversación. A las 3 en punto exactas, Celina entró al café como si fuera una modelo caminando por una pasarela. Llevaba un vestido ajustado de color negro, que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de 3 meses, zapatos de tacón rojo brillante, bolso de marca que reconocí de revistas de moda, y gafas de sol oscuras y grandes que no se quitó a pesar de estar dentro del café. Se veía como el dinero personificado, como alguien sin una sola preocupación en su mundo perfecto. Me vio y caminó hacia la mesa con pasos confiados y deliberados. No sonrió ni saludó cuando se sentó frente a mí. Simplemente se acomodó en la silla como si fuera un trono y me miró con expresión de aburrimiento superior. «Así que aquí estás, viejo», dijo finalmente, quitándose las gafas de sol para revelar ojos fríos y calculadores. «Pensé que tendrías más orgullo, estúpido, pero supongo que la desesperación acaba con el orgullo, ¿verdad?» Respiré profundo recordando las instrucciones de Victoria de mantener la calma y actuar derrotado. «Selena, simplemente ya no puedo seguir peleando esto. No tengo recursos ni energía. Tú tienes abogados caros y poderosos. Tienes dinero. Tienes todo. Yo solo tengo la caridad de mi vecina y una cama prestada. Estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de pelear». Mi voz sonó genuinamente rota porque gran parte de lo que decía era verdad. Ella se inclinó hacia atrás en su silla con sonrisa satisfecha y victoriosa, que le iluminaba el rostro de manera perturbadora. «Finalmente lo admites. Finalmente aceptas que no tienes poder contra mí. Eso es progreso, papá. Eso muestra que aunque eres viejo y lento, todavía puedes aprender lecciones básicas sobre cómo funciona el mundo real». Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a un niño pequeño especialmente estúpido. «Entonces admites abiertamente que planeaste todo esto desde el principio», dije con tono curioso pero no acusatorio. «Por supuesto que lo planeé desde el principio», respondió sin vacilar ni un segundo. «No soy como tú, viejo. Yo no dejo las cosas al azar, ni espero que la vida simplemente me dé lo que quiero. Yo tomo lo que merezco usando mi inteligencia superior. Y he estado esperando esta oportunidad durante años. Cuéntame exactamente cómo lo hiciste». Pedí con voz de admiración fingida que casi me ahoga. Necesito entender cómo alguien puede planear algo tan complejo y ejecutarlo tan perfectamente. Claramente yo subestimé tu inteligencia toda tu vida. La adulación funcionó exactamente como Victoria había predicho.
Los ojos de Selena brillaron con orgullo narcisista y se inclinó hacia adelante, emocionada de compartir su obra maestra criminal. Fue más fácil de lo que podrías imaginar porque tú eres increíblemente predecible y confiado hasta el punto de la estupidez. Comenzó con entusiasmo creciente. Primero necesitaba acceso completo a tus documentos financieros y legales, sin que sospecharas nada. Entonces hace 4 meses fui a visitarte con ese cuento falso sobre querer reconectar con mi querido papá. Preparé café como solía hacerlo mamá, ¿te acuerdas? Asentí en silencio tragando la bilis que subía por mi garganta. Bueno, en ese café puse 3 pastillas de diazepam que compré en línea sin receta. Continuó como si estuviera compartiendo una receta de cocina. 30 miligramos en total. Te dormiste en tu sillón como un bebé muerto durante casi 6 horas. Fue suficiente tiempo para buscar en cada cajón, cada caja, cada armario de esa casa miserable. Encontré tu póliza de seguro escondida en esa caja de metal oxidada en tu armario principal. 800,000 euros de cobertura. Perfecto. También encontré tu testamento viejo donde me dejabas la casa y cualquier dinero que tuvieras, lo cual francamente no era mucho. Fotografié absolutamente todo con mi teléfono. Tu firma en múltiples documentos, tus números de identificación, todos los detalles que necesitaría para falsificar papeles más tarde. Luego vino la parte más complicada que era cambiar el beneficiario de la póliza. Siguió hablando cada vez más animada. No podía simplemente presentarme en la compañía de seguros y cambiarlos porque me habrían pedido identificación y verificación. Necesitaba un notario corrupto que aceptara documentos falsificados sin hacer preguntas molestas. Ahí es donde Ricardo entró en la imagen como mi salvador. Mi corazón se aceleró porque ella había mencionado a Ricardo espontáneamente exactamente como esperábamos. «Ricardo, tu novio», dije como si estuviera conectando puntos. «Cuéntame más sobre él y cómo los dos trabajaron juntos». Sus ojos brillaron aún más intensamente con orgullo y emoción. Ricardo es brillante además de ser atractivo. Lo conocí en un bar hace 6 meses cuando yo estaba buscando oportunidades. Conversamos y cuando descubrí que era ajustador senior en Seguros Continental, exactamente la compañía que tenía tu póliza, supe que era destino. Ricardo tenía contactos perfectos para lo que yo necesitaba. Continuó Selena sin ningún sentido de precaución o autopreservación. Conocía a un notario llamado Gustavo Reyes, que hacía trabajos sucios por el precio correcto. Le pagamos 3,000 euros para que notarizara el cambio de beneficiario con mi firma falsificada. Practiqué tu firma durante 3 semanas hasta que fue perfecta. El notario selló los documentos y los presentó oficialmente. Así de simple, yo me convertí en la beneficiaria de tus 800,000 euros. Pero cambiar el beneficiario no era suficiente, obviamente. Agregó inclinándose aún más cerca con entusiasmo maníaco. El dinero solo sería mío cuando tú murieras. Así que el siguiente paso era asegurar tu muerte de una manera que pareciera accidental, para que la compañía de seguros pagara sin investigación problemática. Ricardo me asesoró sobre esto también porque él sabe exactamente qué tipo de muertes levantan banderas rojas y cuáles son procesadas rápidamente. Un incendio residencial es perfecto, explicó como si estuviera dando una conferencia académica. Los ancianos mueren en incendios domésticos todo el tiempo por accidentes estúpidos como dejar la estufa encendida o quedarse dormidos fumando. Ricardo me aseguró que si el fuego destruía suficiente evidencia física, él personalmente manejaría el caso y lo declararía accidental en su informe oficial. Teníamos todo cubierto desde todos los ángulos posibles. En ese momento supe que teníamos suficiente para destruir tanto a Selena como a Ricardo legalmente. Pero ella no había terminado de hablar porque su ego narcisista necesitaba que yo supiera cada detalle brillante. Compré 5 bidones de gasolina en diferentes estaciones de servicio durante 2 semanas, siempre pagando en efectivo para no dejar rastro electrónico. Los guardé en el maletero de mi auto hasta la noche perfecta. Esa noche del incendio esperé hasta que estuvieras profundamente dormido. Continuó con voz que sonaba casi nostálgica.
Entré por la ventana trasera que siempre deja sin seguro, porque el marco está tan podrido que no cierra completamente. Llevaba guantes y ropa oscura. Vertí gasolina sistemáticamente en 3 ubicaciones estratégicas: cocina, pasillo y el área justo afuera de tu habitación. Quería crear una trampa de fuego que no te permitiera escapar sin importar hacia dónde corrieras. Prendí el fuego con un encendedor desechable que después tiré en un río, añadió. Luego salí tranquilamente por donde entré. Caminé hasta mi auto estacionado 3 calles lejos y me fui a casa a dormir. Honestamente esperaba despertar con noticias de que habías muerto en el incendio. Cuando escuché que habías escapado, me decepcioné. Pero bueno, incluso sin tu muerte el seguro pagará por la destrucción de la propiedad, y yo soy la beneficiaria oficial. ¿Y Ricardo se asegurará de que tu reclamación sea aprobada sin problemas? Pregunté para obtener su confirmación final. Exactamente, respondió con sonrisa radiante. Él ya tiene todo arreglado internamente. Va a escribir el informe de ajuste declarando que el incendio fue accidental, causado probablemente por tu negligencia senil. Va a recomendar aprobación completa de pago. El dinero estará en mi cuenta en 2 meses máximo. Y una vez que lo tenga, Ricardo y yo nos iremos a vivir a Marbella en un apartamento frente al mar. Ustedes 2 lo planearon todo juntos como socios criminales, confirmé. Por supuesto que sí, dijo ella sin rastro de vergüenza. Ricardo obtiene 30% de la cantidad total como su parte, lo cual son 240,000 euros. Es un pago generoso por su ayuda y su riesgo profesional. Yo me quedo con 560,000 euros más, lo que obtenga vendiendo el terreno donde estaba tu casa miserable. Será suficiente para vivir la vida de lujo que siempre he merecido. Fue en ese momento exacto cuando las puertas del café central se abrieron violentamente y 6 policías entraron rápidamente encabezados por el inspector Ramírez y el fiscal Hernández. El rostro de Selena cambió instantáneamente de triunfante y orgulloso a confundido y luego a pánico puro, cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Selena Martínez, anunció Ramírez con voz que resonó por todo el café silencioso. Está arrestada por intento de asesinato premeditado, incendio provocado agravado, fraude de seguros, conspiración criminal, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Selena me miró con ojos llenos de odio puro y traicionado. Tú me tendiste una trampa, miserable gusano, sisió con veneno en cada palabra. Me hiciste hablar mientras me grababan. Eres más astuto de lo que pensé. Me puse de pie sintiendo por primera vez en meses que tenía algo de poder y dignidad de vuelta. ¿No, Selena? Yo no te tendí ninguna trampa. Tú te la tendiste a ti misma con tu arrogancia y tu ego inflado. Yo simplemente te di suficiente cuerda para que te ahorcaras sola. Esto no es legal, es entrapment, gritó mientras los policías la esposaban. Mis abogados van a destruir esta evidencia en la corte. Victoria Salazar entró en ese momento con sonrisa profesional y triunfante. Todo es completamente legal, señorita Martínez. Su padre tenía todo el derecho legal de grabar esta conversación con su consentimiento propio. Usted confesó voluntariamente sin coerción. Y lo mejor de todo es que también confesó la conspiración con Ricardo Montes, quien en este preciso momento está siendo arrestado en su oficina. El fiscal Hernández agregó con satisfacción visible. Tenemos su confesión completa grabada en audio de alta calidad. Tenemos la evidencia física del notario corrupto que está cooperando a cambio de sentencia reducida. Tenemos los registros financieros de Ricardo. Tenemos todo lo necesario para asegurar condenas largas para ambos. Va a pasar mucho tiempo en prisión, señorita Martínez. La sacaron del café esposada mientras gritaba obscenidades y amenazas vacías. Los clientes del café observaban boquiabiertos, algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban en silencio procesando el drama que acababan de presenciar. Yo me senté de nuevo porque mis piernas temblaban demasiado para sostenerme. Victoria se sentó frente a mí y tomó mi mano. Lo hizo perfecto, señor Leonardo. Fue increíblemente valiente. Ahora tenemos todo lo necesario para ganar este caso completamente.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El juicio fue sorprendentemente rápido, dado lo grave de los cargos, porque la evidencia era absolutamente abrumadora e irrefutable. Los abogados caros de Selena intentaron todas las tácticas desesperadas posibles. Intentaron declarar la grabación inadmisible. Intentaron alegar que yo la había drogado o manipulado para confesar. Intentaron sugerir que ella sufría enfermedad mental que la hacía no responsable de sus actos. Pero nada funcionó contra la montaña de evidencia sólida. Había la grabación de audio cristalina de su confesión completa. Había el video de seguridad mostrándola en mi casa la noche del incendio. Había evidencia física de la gasolina y las huellas. Había los documentos falsificados. Había el testimonio del notario corrupto. Había los mensajes de texto entre ella y Ricardo discutiendo el plan. Había registros bancarios mostrando transferencias sospechosas. Ricardo Montes intentó hacer un trato con la fiscalía para reducir su sentencia, ofreciendo testificar contra Selena a cambio de clemencia. Pero el fiscal rechazó el trato porque ya tenían evidencia suficiente sin su testimonio. Ambos enfrentarían las consecuencias completas de sus acciones criminales, sin atajos ni escapatorias legales. El día de la sentencia final, el tribunal estaba completamente lleno. Vecinos míos vinieron a apoyarme, periodistas llenaban las filas traseras, curiosos querían ver el desenlace de este caso que había capturado la atención nacional. Selena entró esposada, vestida con un traje simple y sin el maquillaje y joyas caras a las que se había acostumbrado. Me miró una sola vez con expresión que ya no mostraba odio, sino algo más parecido a vacío total. El juez, un hombre de 70 años con expresión severa y décadas de experiencia, leyó el veredicto con voz que no mostraba emoción. Culpable en absolutamente todos los cargos sin excepción. La sala permaneció en silencio absoluto esperando la sentencia. El juez miró a Selena directamente y habló. «Señorita Martínez, usted intentó asesinar a su propio padre por codicia pura. Usted planeó meticulosamente este crimen durante meses. Usted mostró cero remordimiento incluso después de ser confrontada. Usted representa un peligro claro para la sociedad. Por el intento de asesinato en primer grado, la sentencio a 25 años de prisión. Por incendio provocado agravado, 10 años adicionales. Por fraude de seguros, 8 años adicionales. Por conspiración criminal, 7 años adicionales. Las sentencias se cumplirán consecutivamente, no concurrentemente, lo que significa un total de 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 30 años. El mazo golpeó la mesa con sonido que resonó como trueno. Selena gritó, pero ya no eran palabras coherentes, era simplemente un grito de frustración y rabia, de alguien que finalmente enfrenta consecuencias reales. Ricardo Montes recibió 40 años por conspiración, fraude, abuso de posición profesional y obstrucción de justicia. Ambos fueron llevados esposados mientras la sala lentamente se vaciaba. Pero la justicia legal no fue el final de esta historia, sino solo el comienzo de algo completamente inesperado, que cambiaría mi vida nuevamente. 3 días después del juicio, recibí una llamada de un hombre que se identificó como Enrique Castellanos, el director ejecutivo de Seguros Continental. Me pidió que fuera a una reunión urgente en sus oficinas centrales junto con Victoria. En esa reunión elegante en un piso 22, con vistas panorámicas de la ciudad, Castellanos se disculpó profusamente. «Señor Leonardo, un empleado nuestro conspiró criminalmente contra usted explotando su posición de confianza dentro de nuestra organización. Eso es absolutamente imperdonable e inaceptable. Hemos investigado internamente y descubrimos que Ricardo Montes estaba involucrado en al menos otros 5 casos similares de fraude que estamos destapando ahora mismo. Su arresto expuso una red de corrupción que existía dentro de nuestra empresa», continuó Castellanos con expresión genuinamente avergonzada. «Estamos limpiando completamente, despidiendo a todos los involucrados, implementando nuevos protocolos de supervisión. Pero eso no repara el daño terrible que le causamos permitiendo que esto sucediera bajo nuestra vigilancia.
Por eso la junta directiva ha aprobado varias medidas de compensación. Abrió una carpeta y sacó documentos oficiales. Primero, su reclamación legítima por el incendio está aprobada por el monto total de la póliza. 800,000 euros para la reconstrucción completa de su hogar. Ese dinero está disponible inmediatamente sin ningún retraso adicional. Segundo, dado que el cambio fraudulento de beneficiario ha sido oficialmente invalidado por la Corte, usted recupera el control completo de su póliza. Y tercero, dada la negligencia corporativa de nuestra empresa, estamos ofreciéndole una compensación adicional de 500,000 euros por daños morales, sufrimiento psicológico y angustia emocional. No podía creer las palabras que estaba escuchando. 1,300,000 euros en total. Era más dinero del que jamás había imaginado ver en toda mi vida de carpintero honesto. Pero espere, hay más, añadió Victoria con sonrisa que iluminaba su rostro completamente. He estado trabajando en otro frente paralelo. Su historia ha capturado la atención de medios nacionales e internacionales. Una productora de documentales importante está ofreciendo 200,000 euros por los derechos para hacer una película de su experiencia. Y una editorial quiere publicar su historia en un libro y está ofreciendo un adelanto de 150,000 euros. Las matemáticas eran abrumadoras. 1,650,000 euros en total. Suficiente para reconstruir mi casa, pero mucho mejor que antes. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis años. Suficiente para hacer las cosas que siempre quise hacer, pero nunca pude costear. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo y de justicia finalmente servida. Contraté a los mejores arquitectos y constructores para diseñar y construir mi nueva casa en el mismo terreno donde había estado la anterior. No quise una mansión ostentosa, sino un hogar hermoso y funcional, con todas las comodidades modernas. Incluí un taller de carpintería equipado con las mejores herramientas, sistemas de seguridad de última generación, con cámaras en cada rincón, alarmas contra incendios conectadas directamente a la estación de bomberos, y una habitación especial, dedicada a la memoria de mi esposa Clara. La construcción tomó 8 meses, y el resultado fue más hermoso de lo que jamás soñé. El día que me mudé a mi nueva casa, docenas de vecinos vinieron a celebrar conmigo. Marta lloró de felicidad viendo que el hombre que había acogido en su momento más oscuro, ahora tenía un hogar nuevamente. Victoria vino con su familia y brindamos por la justicia y las segundas oportunidades. Pero lo más extraordinario sucedió 2 años después del juicio. Comencé a recibir cartas de personas de todo el país que habían visto el documental o leído el libro sobre mi historia. Algunas cartas eran de apoyo y solidaridad. Otras eran de personas compartiendo sus propias historias de traición familiar. Pero una carta en particular cambió todo nuevamente. Era de una mujer llamada Elena, de 28 años, que escribió: «Señor Leonardo, vi su historia y me hizo llorar, porque mi padre está pasando por algo similar con mi hermano mayor que está intentando robar su negocio familiar mediante fraude. Su valentía para luchar me inspiró a buscar ayuda legal también. Gracias por mostrarme que la justicia es posible». Esa carta me dio una idea que discutí con Victoria. Usamos parte del dinero para crear una fundación sin fines de lucro llamada Justicia para Mayores, dedicada a ayudar a ancianos que son víctimas de fraude familiar o abuso financiero. La fundación ofrece asesoría legal gratuita, investigadores privados, apoyo psicológico y recursos para personas que no pueden costear luchar contra familiares criminales. Victoria maneja la parte legal como directora, Marcos trabaja como investigador principal, y yo sirvo como portavoz y consejero usando mi historia para dar esperanza a otros. En los últimos 3 años, hemos ayudado a más de 200 personas a obtener justicia contra hijos, sobrinos, nietos y otros familiares que intentaron robarles o hacerles daño. En cuanto a Selena, ella cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad a 4 horas de distancia. Nunca he ido a visitarla ni planeo hacerlo porque esa parte de mi vida está completamente cerrada.
Recibí una carta de ella hace un año donde intentaba manipularme nuevamente, pidiendo perdón falso y rogando que usara mi dinero para contratar mejores abogados que apelaran su sentencia. Rompí la carta sin terminar de leerla. Ella hizo su elección cuando decidió que mi vida valía menos que el dinero. Ahora debe vivir con las consecuencias de esa elección durante décadas. Yo he elegido vivir una vida de propósito, ayudando a otros en lugar de consumirme en amargura por lo que me hizo. Mi historia termina no en tragedia, sino en triunfo inesperado. Perdí mi casa original, pero gané una mejor. Perdí a mi hija, pero gané una familia elegida de personas buenas como Victoria, Marta y Marcos. Perdí mi inocencia sobre la naturaleza humana, pero gané sabiduría y propósito. Cada mañana me despierto en mi hermosa casa nueva. Preparo café en mi cocina moderna. Y camino hasta mi taller donde todavía trabajo la madera porque eso me da paz. Pero ahora también trabajo ayudando a otros a obtener la justicia que merecen. Mi vida tiene significado más profundo que nunca antes. Y cuando la gente me pregunta si perdoné a Selena, respondo honestamente, no la perdoné ni necesito hacerlo. El perdón no es un requisito para seguir adelante. Ella eligió su camino y yo elegí el mío. Mi camino incluye paz, propósito y justicia. El de ella incluye barrotes, remordimiento eventualmente, y décadas de reflexión sobre cómo la codicia destruyó su vida. La lección más importante que aprendí es que la sangre no siempre es más fuerte que el veneno, que los narcisistas eventualmente se destruyen a sí mismos con su propia arrogancia, y que la justicia, aunque tarde en llegar, finalmente encuentra su camino. Soy Leonardo, tengo 70 años ahora, y esta es mi historia de cómo mi propia hija intentó matarme por codicia, y cómo finalmente la justicia prevaleció permitiéndome vivir una vida mejor de la que jamás imaginé posible.